La historia suele recordar a los vencedores, pero en sus márgenes, en los espacios donde la ley no alcanza y la verdad se diluye, existen otros nombres. Nombres que no aparecen en estatuas ni en libros escolares. Nombres que fueron perseguidos, borrados, y aún así, sobrevivieron en el rumor y la sombra. Ser prófugo no es huir una vez, es huir todos los días. Es despertar sin saber si el amanecer traerá libertad o el final. Es vivir sabiendo que el mundo entero podría estar buscándote, incluso cuando parece haberte olvidado. A lo largo de la historia, algunos hombres lograron escapar de aquello que parecía inevitable. No siempre fueron los más fuertes, no siempre fueron los más inteligentes, pero todos compartieron algo en común. Aprendieron a desaparecer. En el siglo XIX, cuando el polvo aún cubría los caminos del oeste americano, Jesse James se convirtió en un hombre que viajaba más rápido que los caballos. Robaba bancos, asaltaba trenes y dejaba atrás de sí una estela de miedo y admiración. Para la ley, era un criminal. Para muchos ciudadanos, era una figura casi mítica, un símbolo de rebeldía contra un sistema que sentían ajeno. Jesse James no dormía tranquilo. Sabía que la ley lo buscaba, pero también sabía algo más peligroso, que la traición siempre llega desde cerca. Vivió oculto, cambiando de refugio, de rostro, de aliados. Nunca fue capturado. No hubo juicio, no hubo esposas, solo un disparo en su propia casa, disparado por alguien que se ganó su confianza. Así terminó su huida, no con sirenas, sino con silencio. Décadas después, Butch Cassidy y Sundance Kid entendieron que para huir no bastaba con esconderse. Había que cruzar océanos, abandonar la identidad, dejar atrás el idioma, los paisajes, incluso el nombre propio. Tras una serie de robos que los convirtieron en los hombres más buscados de Estados Unidos, escaparon hacia Sudamérica. Se dijo que murieron en Bolivia, rodeados por soldados, en un tiroteo final. Pero no hubo certezas, no hubo pruebas definitivas, solo versiones contradictorias y rumores que se negaron a morir. Algunos creen que cayeron aquella noche, otros que lograron lo imposible, desaparecer por completo y vivir el resto de sus vidas como sombras, observando un mundo que ya no podía reconocerlos. No todos los prófugos se esconden en la oscuridad. Algunos caminan bajo las luces de la ciudad. Al Capone fue uno de ellos. Durante la ley seca, su nombre era sinónimo de poder, violencia y corrupción. Todos sabían quién era, todos conocían sus crímenes, y aún así, nadie podía tocarlo. Capone no huía. Dominaba, compraba silencios, compraba protección. Vivía rodeado de lujo mientras la justicia observaba impotente. Pero incluso los imperios criminales tienen grietas, y la suya no fue un arma ni una traición. Fue el papel, los números, los impuestos. Al final, no fue la violencia lo que lo alcanzó, sino la contabilidad. Una ironía que la historia jamás olvidó. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo intentaba reconstruirse, uno de los hombres más buscados del planeta logró desaparecer entre la multitud. Adolf Eichmann, responsable directo de la maquinaria del exterminio nazi, huyó de Europa y se escondió en Argentina. Vivió durante años como un hombre común. Trabajó, crió a su familia. Respiró como si el pasado no existiera. Pero hay crímenes que no se borran. Y hay memorias que no aceptan el olvido. En 1960 fue localizado, capturado en silencio, sacado de la sombra para enfrentar la historia.
Su juicio fue un recordatorio brutal de que huir no siempre significa escapar. A veces, solo significa aplazar el momento de rendir cuentas. En los años 90, el mundo volvió a presenciar la cacería de un prófugo que parecía invencible. Pablo Escobar convirtió la huida en una forma de poder. Escapó de cárceles, negoció con gobiernos, se escondió entre la selva y las ciudades que lo protegían por miedo o lealtad. Durante años, desafió al Estado, convencido de que jamás sería alcanzado. Pero vivir huyendo tiene un precio. Escobar vivió rodeado de riqueza, pero también de paranoia. Cada ruido era una amenaza, cada llamada una posible traición. Murió en una azotea, solo, perseguido hasta el último aliento. Su historia dejó una verdad incómoda. Ningún prófugo escapa para siempre. Y sin embargo, existe un nombre que aún desafía esa certeza. En 1971, un hombre conocido como D.B. Cooper abordó un avión, exigió dinero y saltó al vacío en plena noche. Nunca se encontró su cuerpo, nunca se confirmó su identidad. Durante décadas, investigadores intentaron reconstruir su destino, sin éxito. Tal vez murió al caer, tal vez sobrevivió, tal vez vivió el resto de su vida en completo anonimato, observando un mundo que jamás supo quién era realmente. D.B. Cooper se convirtió en algo más que un prófugo. Se convirtió en una pregunta sin respuesta. Estas historias comparten una misma sombra. Ser prófugo no es libertad. Es una condena silenciosa. Una vida sin raíces, sin descanso, sin nombre verdadero. Algunos fueron capturados, otros murieron libres, y unos pocos lograron algo aún más inquietante que escapar de la ley. Lograron desaparecer de la historia, porque a veces el mayor acto de huida no es correr, es conseguir que el mundo deje de buscarte.